Buenos días, profesor y compañeros presentes. Hoy día con Gabriela González, Macarena González, Sharon Jaramillo, María Ignacia Mercado, Lorena Villegas, Franco Tealdo y quien les habla, Valentina Jara. Les vamos a presentar el paper sobre el silenciamiento del gen MUSA-R1 reduce el contenido de proantiocianinas en las plantas transgénicas de plátano. Con la rápida evolución del escenario agrícola mundial, es necesario mejorar constantemente la calidad de los alimentos. Es por esto que la manipulación de la biosíntesis de los flavonoides mediante la ingeniería genética en plantas ha sido de gran importancia económica. Los flavonoides son el principal grupo de metabolitos secundarios sintetizados por las plantas a través de la vía fenilpropenoide. Este grupo abarca los pigmentos de color rojo o azul presentes en los frutos, las hojas y las flores, denominados antocianidinas, y los productos incoloros que se vuelven marrones con la desecación, las proantiocianidinas. Por otra parte, se ha detectado una gran cantidad de proantiocianidinas en el tejido del plátano. Por lo tanto, es evidente que las antocianidinas precursoras se sintetizan en cantidades abundantes. Es por esto que en este estudio se intentó investigar los mecanismos que guían el control de flujo en el punto de cruce entre las vías de las antocianidinas y las proantiocianidinas, silenciando la expresión de transcrito de una importante enzima de la vía de las proantiocianinas, el gen MUSA-R1, en plantas transgénicas de plátano. Y la hipótesis del estudio fue que la regulación a la baja del transcrito MUSA-R1 dará lugar a un efecto de retroalimentación en la actividad de la enzima UDP-glucosa, lo que conducirá a una mayor acumulación de los pigmentos antocianóticos en los tejidos transgénicos. Bueno, este esquema representa la vía de los flavonoides en plantas en donde las leucoantocianidinas se convierten en antocianidinas mediante la antocianidina sintetasa, que en el esquema se puede ver con las siglas ANS. Esta representa un punto de ramificación entre las vías de las antocianidinas y las proantocianidinas. Aquí se puede ver que se suprime la enzima ANR mediante el silenciamiento del gen MUSA-R1, y esto para reducir el contenido de proantiocianidinas, que es lo que se busca en el estudio. Primer. El ARN total se extrajo de hojas jóvenes del plátano. La primera cadena de ADN se sintetizó a partir del ARN total utilizando el cebador oligo de T y la transcriptasa inversa. La secuencia de la decodificación parcial de MUSA-ANR1 se amplificó a partir de esta preparación de ADN-C utilizando cebadores MUSA-ANR1 y PFU Ultra AD DNA Polymerase. Luego se aplicó una PCR y el producto se clonó con un vector de clonación y se secuenció. Construcción del vector binario para silenciar el gen MUSA-ANR1. El gen MUSA-ANR1 se amplificó a partir del ADN-C del tejido foliar del C.B. rastali utilizando cebadores con sitio de restricción específico para facilitar la construcción del vector binario IHP-RNA. La secuencia de codificación parcial de MUSA-ANR1 se digirió secuencialmente por partida doble y se clonó. El brazo antisentido de la secuencia MUSA-ANR1 se obtuvo digiriendo el producto de PCR de derivado del cDNA. A continuación, el vector binario P1301 MUSA-ADAD1 se digirió para eliminar la secuencia codificante de MUSA-DAD1. Posteriormente, los dos fragmentos se clonaron direccionalmente con el vector binario P1301 MUSA-DAD1 restringido por PSTL-KPNL. Este vector denotado como IHP-RNA MUSA-ANR1 se transformó entonces en la cepa EHA-105 de Agrobacterium tumefaciens por electroporación. Transformación genética de células embrionarias de plátano. La colonia de Agrobacterium, que alberga la expresión IHP-RNA MUSA-ANR1, se cultivó durante la noche en medio líquido. Este cultivo se suspendió y luego se centrifugó. El pele se resuspendió en un medio líquido. Los cultivos de suspensión de células embriogénicas del C.B. rastali se co-cultivaron con los cultivos de Agrobacterium. Las células se trataron para luego ser germinadas en un medio que contenía VAP. Además, los embriones germinados se transfirieron a un medio suplementado con VAP para la inducción de brotes múltiples. Cada brote se enraizó individualmente con un medio suplementado con NAA.
PCR de ADN genómico. El ADN genómico fue extraído de las hojas jóvenes de plátano a través del kit Gen-Elude Plant Genomic DNA Mini-Prep, que es ocupado con plantilla en las reacciones de PCR empleando cebadores específicos para la secuencia de codificación de la higromicina fosfotransferasa. PCR en tiempo real. Se sintetiza y diluye la primera cadena de cDNA que será utilizada como plantilla en las reacciones de RT-PCR en tiempo real. Este método es llevado a cabo por Green Extract NAP PCR RADMix y la plataforma RotorGen-Q junto con cebadores diseñados para amplificar la secuencia de musa-ANR1. Para analizar la existencia de un desplazamiento del flujo de la vía de los fenilpropanoides se realizaron dos ensayos UFGT, mientras que para la normalización de la expresión genética y la cuantificación de los niveles relativos de transcripción se utilizaron cebadores para la secuencia de codificación del factor de elongación EF1-alfa de musa acuminata. Visualización de proantocianidinas mediante DMACA. Se cortan las hojas en discos, después se decoloran a través de una mezcla de etanol y ácido acético glacial en razón 3:1, que reposarán durante toda la noche en agitación, para que posteriormente los discos de hoja descoloridos se sumerjan en la solución de tinción y se incuban en un agitador durante 4 a 5 horas. Preparación del extracto y estimación del contenido de proantocianidinas. En la extracción se molieron 2 gramos de muestra hasta obtener un polvo fino que explotó una incubadora con 100 ml de acetona acuosa en razón 70-30 a 50 grados Celsius durante 20 minutos a 150 revoluciones por minuto. El semblante se clarificó por centrifugación a 2000 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Se determina la estimación mediante el ensayo de butanol ácido, que consta en diluir 200 microlitros del extracto con 300 microlitros de acetona acuosa, para que a continuación se añadan 3 mililitros de reactivo butanol ácido clorhídrico y 0,1 mililitro de solución de sulfato férrico de amonio al 2%. Posteriormente, el contenido de los tubos se mezcla por medio del vórtex y se incuba en un baño de agua hirviendo durante 1 hora. Al finalizar, los tubos se enfriarán a temperatura ambiente y se registrará la absorbancia a 550 nanómetros. Los resultados se separan en 4 fases. Durante la primera se identificó una secuencia de 1017 pares de bases como musa-NR1 y se utilizó una secuencia de 256 pares de bases para construir un constructo de expresión IHP-ARN, mostrada en rojo abajo, para regular los niveles de transcripción de musa-ANR1. Durante la segunda, una parte de la secuencia codificante, mostrada anteriormente, de musa-NR1 fue amplificado y clonado en el sitio de clonación múltiple pCambia 1301, en sentido y antisentido junto a un intrón de catalasa de ricina, que al intervenir se obtuvo IHP-ARN musa-ANR1, como muestra en la primera imagen. Todo esto con un promotor de poliubiquitina y un terminador NOS. Se utilizó Agrobacterium tumefaciens para transformar cultivos celulares de Rastali con el IHP-ARN construido. Estos embriones se muestran en la figura A. Se regeneraron 29 líneas independientes a partir del IHP-ARN musa-NR1, y de las 29 líneas transformadas que crecen en un medio con higromicina, 28 mostraron una tinción intensa de US y no mostraron ninguna anomalía fenotípica con respecto a las plantas de banana de control no transformadas. Para confirmar la integración del tDNA en estas plantas, se llevó a cabo un PCR de ADN genómico utilizando cebadores específicos para el gen de higromicina fosfotransferasa. Hubo un único producto de amplificación de 788 pares de bases, mostrada en la figura E, que corresponde a la secuencia codificante de higromicina fosfotransferasa en el ADN genómico aislado de todas las líneas transformadas, mientras que no se observó amplificación del ADN genómico aislado en las plantas de control no transformadas. QRT-PCR. Se realizó una RT-PCR cuantitativa en tiempo real para determinar 2 cosas. La primera fue para confirmar la disminución en la expresión del gen musa-ANR1. Esto lo podemos ver en los resultados en el gráfico en la columna que se encuentra a la izquierda, donde vemos una disminución de 2.7 veces las transcripciones del gen musa-ANR1 en la planta transgénica. Por otro lado, también se utilizó la QRT-PCR para detectar cambios en los niveles de expresión de 2 transcripciones UFGT,
Estas son las responsables de la biosíntesis de antocianina en las plantas de plátano transgénicas con respecto a las plantas del grupo control. Como resultado, la redirección en este flujo de vía fenilpropanoide se puede observar que las dos columnas que se encuentran a la derecha no se detectó ningún cambio significativo en los niveles de transcripción de los genes UFGT y obtuvieron valores de disminución menores a 1. En cuanto a la detección de proantocianidinas mediante la tinción con DMACA, se utilizó esta solución para teñir discos de hojas de plátano. Como resultado, podemos ver en la imagen a la izquierda el grupo control y a la derecha las plantas transgénicas, las hojas transgénicas. Vemos que el grupo control tuvo una mayor tinción a diferencia del grupo transgénico, que como se esperaba tuvo una tinción muy débil. Esto nos indica que existen bajos niveles de proantocianidinas y otros monómeros de flavonol. En cuanto a la determinación del contenido de proantocianidinas, se realizó un ensayo ácido-butanol para analizar las diferentes cantidades del contenido de proantocianidinas en las hojas de la planta control en contra de las plantas transgénicas y derivadas de IHP, ARN, musa ARN1. Como resultado tenemos que el tipo de hoja de plátano control obtuvo un contenido medio total de proantocianidina de 2.321 y el grupo IHP-RNA musa ANR1, o sea las transformadas, obtuvieron un contenido medio total de proantocianidina de 1.630. Discusión. Si bien hay pocos estudios relacionados a la investigación de los efectos de la modulación de los genes codificantes de ANR, es decir, de los genes codificantes para enzimas antocianinas reductasas, mediante la cual la antocianidina se transforma a proantocianidina, se encontró en la literatura que se efectuaron estudios similares en soya y fresa. Por un lado, se efectuó la supresión de ANR en fresa, dando lugar a un aumento prematuro y ectópico de antocianidinas. ¿Qué quiere decir ectópico? Fuera de lugar. Y también se realizó una supresión simultánea en dos genes de proantocianidina, ANR1 y ANR2 en soya, resultando una reducción del contenido total de proantocianidinas y una sobreacumulación de antocianidinas en la capa de la semilla de soya. En el presente estudio, mediante la regulación a la baja del gen musa ANR1 en plantas transgénicas de plátano, se pudo observar que se redujo significativamente el nivel de proantocianidinas en los tejidos foliares en comparación con las plantas de plátano control no transformadas, según lo indicado con la tinción de MACA y QRT-PCR, como también no se obtuvo ninguna sobreacumulación ectópica de pigmentos antociánicos en las hojas o raíces, indicando en base a lo anterior que la biosíntesis de antocianidinas en el plátano es de manera diferente a la que se realiza en la fresa y en la soya. Bueno, por otra parte, se obtuvo que las plantas de soya como de fresa, las cuales expresaban los constructos de silenciamiento del gen ANR, llevaron a cabo una regulación de los transcritos que codificaba el gen UFGT, lo cual llevó a cabo un aumento en la conversión de antocianidinas en sus pigmentos. Esto no ocurrió en las plantas de plátano, puesto que no existieron diferencias significativas en cuanto a los niveles de transcripción de los genes UFGT. Dado lo anterior, se cree que este gen participaría en la biosíntesis de antocianinas en plantas de plátano. Finalmente, se logró conocer que un aumento de los niveles de antocianina no siempre conducía a un aumento de la regulación de la acumulación ectópica en las plantas transgénicas de plátano. Bueno, y a modo de conclusión, a partir de los niveles reducidos de proantocianidinas en las plantas de banano transgénico derivadas de IHP-RNA musa R1, se mostró que el gen musa R1 es una enzima clave en la biosíntesis de las proantocianidinas. Y aunque se logró la regulación a la baja del transcrito musa R1 y la disminución de los niveles totales de las proantocianidinas en las hojas del plátano,
no se observó una acumulación de antocianidinas en estas. Bueno, eso ha sido esta presentación. Muchas gracias.